tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de América Ahora. Soy Octavio Fernández, transmitiendo desde Beijing. En el programa de hoy hablaremos de uno de los temas más críticos de esta década, el cambio climático. En la Sierra Madre Occidental, la cordillera más larga de México y una de las zonas más biodiversas de América del Norte, se encuentra la Sierra Tarahumara, hogar de un asentamiento indígena que habita ahí desde tiempos inmemorables. Pero los fenómenos climatológicos extremos como el calentamiento global han obligado a sus habitantes a dejar sus ríos, sus bosques y sus tierras. En nuestra segunda entrega abordaremos otro tema crítico relacionado con el medio ambiente, el impacto catastrófico que ha provocado el llamado sargazo en los ecosistemas y pesquerías de Florida y el Caribe. Estas algas con cantidades excesivas de nitrógeno son resultado de la actividad humana y están generando una crisis ecológica sin precedentes. Comenzamos. Los efectos del cambio climático fuerzan el desplazamiento de comunidades de México tradicionalmente aisladas. El sargazo invade las playas de Florida y el Caribe y provoca el impacto catastrófico en pesquerías. Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y aquellos que más sufren sus consecuencias negativas suelen ser los miembros de comunidades que viven en las regiones más remotas del mundo. En México, en cuyas sierras habitan indígenas que se han resistido al mundo moderno, los fenómenos climatológicos extremos están haciendo casi imposible la supervivencia, obligando a muchos a emigrar a un mundo para el que no están preparados. Catalina Mendoza es una chamán de las montañas. Nativa de la Sierra Tarahumara, es miembro de la comunidad indígena homónima, conocida en su propia lengua como Rarámuri. Sus pacientes acuden desde muy lejos hasta su cueva en las montañas. En estas remotas sierras, Catalina emplea la medicina ancestral y su conocimiento del mundo natural, transmitido de generación en generación. En mis rituales utilizo humo de tabaco para recuperar la salud de mis pacientes. Purifico sus cuerpos con huevos de gallina y purgo el odio y la envidia. Muchos pueden sentirse intimidados, pero usamos estas técnicas desde hace generaciones. Pero se respiran cambios en el ambiente. Nevó mucho, ahorita ya no. Antes solía nevar mucho, pero ya no es así. Había veces que la nieve podía llegarte hasta el pecho, pero ahora apenas alcanza los tobillos. Hace demasiado calor ahora. El clima ha cambiado mucho, no sé por qué. El cambio climático, cuyos efectos son perceptibles en estas remotas montañas, ha impactado a la comunidad de esta chamán. No, se fue allá. No. Muchos jóvenes se han ido y han dejado aquí a sus padres. Se ven obligados a irse, pero no se van muy lejos. La Sierra Tarahumara, en el noroeste de México, es un área de 60.000 kilómetros cuadrados que se extiende al sur de las montañas rocosas. Es el hogar de la comunidad indígena Tarahumara, o Rarámuri, cuya cultura se ha desarrollado prácticamente aislada del resto de México. Juan Cruz es un anciano de esta región. Nosotros 100% somos de tarahumaras, nosotros indígenas. Casi mayoría aquí en la Sierra de Chihuahua viven de puros tarahumares más bien. Ancestrales que vivían aquí las gente, los que nacieron de aquí, y nosotros seguimos viviendo aquí todavía. La comunidad indígena tarahumara, formada por unas 120.000 personas según estimaciones recientes, se ha resistido al mundo globalizado moderno. Carlos Vallejo es originario de Guadalajara, pero vive en Norogachi, una de las comunidades más importantes en la Sierra Tarahumara. Se trasladó aquí hace cerca de medio siglo, desde que se casó con una mujer tarahumara. El pueblo Rarámuri no vivía en la sierra. El pueblo Rarámuri vivía en las partes bajas. Si se vino a la sierra es huyendo de los españoles.
Los españoles los quisieron obligar a trabajar en las minas y ese modo de vida no les interesó para nada y se vinieron acá. Es un pueblo que tiene mucho interés en seguir siendo lo que son. No le interesa ser mestizo, no le interesa ser de otra cultura. Para el mundo exterior, los valores de los tarahumaras pueden parecer totalmente opuestos a la cultura del siglo XXI que impera fuera de las montañas. Mucha gente de fuera no va a entender que si yo tengo producción de maíz, de frijol, no va a ser para que yo acumule ni para que yo lo venda, sino para que lo pueda compartir. Eso no lo entiende la gente de fuera. No vale mucho la individualidad, el salir adelante uno solo, sino en pueblo, en comunidad. Pero eso es lo que les ha permitido vivir y sobrevivir y crecer como pueblo, porque no están disminuyendo, están creciendo. Pero aunque los tarahumaras le hayan dado la espalda al mundo exterior, no pueden escapar de los efectos que la actividad humana tiene sobre el planeta. El cambio climático tiene un fuerte impacto en su medio ambiente. La tala ilegal ha agotado la cobertura forestal esencial para la retención de las aguas subterráneas. Los pozos naturales y los manantiales de agua dulce se han secado. Y un clima cada vez más extremo, con el aumento de las temperaturas y el empeoramiento de las sequías, está destruyendo el delicado equilibrio del ecosistema. El clima ya está cambiando también porque ya no quiere nevar tampoco. Porque antes sí nevaba pues bastante. Yo cuando estaba chiquito como así pues grande así. Y entonces pues ahora pues tanto así nomás ya no cae bastante nieve. Y tampoco casi ya no llueve. Y por eso casi ya no hay siembra tampoco también, con que ya no nos da maíz muy bien ya. Fidencio Espino es el alcalde de Norogachi. Ha observado de primera mano cómo los efectos del cambio climático han devastado su comunidad. Antes se sembraban ahí en abril el maíz, que ya había humedad. Y ahora no, hasta los últimos de junio están, ¿saben por qué? Ya es muy tarde, se llega el agua muy tarde. Para campesinos como Vicente Díaz, la situación es crítica. Yo ahora aquí en este terreno levanto la mitad de lo que levantaban antes. Ya no llueve en invierno y ya no puede uno sembrar a tiempo. Siembra uno muy tarde el tiempo y no se da bien el maíz. Ya pues esta se dio muy floja, el grano muy chiquito. Deben de darse más grandes las mazorcas. Aquí este tramo de aquí lo afectó el agua, por eso no se dio bien. En 2022, después de 4 años de sequía, llegaron las lluvias. Pero cayó tanta agua que los ríos se desbordaron y destrozaron las esperanzas de la comunidad de obtener su primera cosecha decente en media década. El clima extremo hace que la vida sea cada vez más difícil para esta comunidad. Pues aquí no hay ni trabajo. Aquí pues vive uno de lo que levanta. Los que no levantan, los que tienen le convidan a los que no tienen, convidan de lo que levantan. Con una población en aumento y campos menos productivos, cada vez más tarahumaras pasan hambre. Sí, ahorita el año pasado también mucha raza no tuvo comida por lo mismo porque no llovió. Como no llovió, pues se acabaron los aguajes, los arroyos. Tienen que llevarlos hasta donde había aguajes más lejos. A muchos no les queda otra opción que abandonar la comunidad. Ya mucha gente ya no siembra ni porque mejor se van a buscar trabajo porque pues siembran diokis, no levantan nada. Duramos como unos 4 años que no levantamos nada. Tienen que irse y dejar las casas porque pues aquí no hay manera de sobrevivir. Pues salen a trabajar a la ciudad. Muchas razas están yendo a la puebla por falta de comida también. ¿Por qué? Porque aquí no hay trabajo, entonces están yendo a las ciudades. Pero muchas de las ciudades, ¿qué pasa? Que ellas no regresan porque allá muchos los acaban. Ya no tenemos casi chavos aquí, leo en las escuelas en veces. Pero ya muchos que se van ya pues a la aventura y todo eso, pues ya es lo que les digo, no se vayan. El cambio climático está desplazando a los tarahumaras, forzados a dejar unas montañas donde la vida ya no es sostenible. Aquí en la montaña pues
Me gusta vivir pues aquí, porque allá en la ciudad, aunque no está muy bien, pues mucho humos, muchas cosas, pues carros los que hay pues ahí, muchas enfermedades también. Acá en la sierra casi no hay enfermedad. Ante el hambre y la búsqueda de trabajo se ven desplazados hacia los centros urbanos de México. A los 22 años, Felipe Cervantes cambió su nativa Huachochi por Chihuahua, capital del estado homónimo. No cabe decir que 3 décadas después su vida nada tiene que ver con la que hubiese tenido de no haber emigrado. Pues yo he tenido muchos trabajos, he trabajado en la construcción, haciendo jamoncillo también trabajé, así nosotros aquí instalamos lonas de publicidad. Bueno, antes usábamos guarache, otros de 3 agujeros, así. Pues ya desde que empecé a trabajar, pues ya no pude usar los guaraches que usaba antes. Si la vida en las ciudades ya es dura de por sí, muchos deben hacer frente además a la discriminación. Sí, hay muchas colonias que viven rarámuris aquí, pero hay mucha gente que sí han pasado eso. Te critican porque vienes de allá, pues que no saben hablar muy bien en español también por eso. De que no trabajan, todo eso, todo eso les han comentado la gente, o sea, mucha gente. Más allá de los desplazamientos desde las sierras, los tarahumaras también se enfrentan a aquello a lo que se han resistido desde la época de las conquistas europeas, la dilución y eventual pérdida de su antigua cultura. Los rarámuri que ya deciden salirse de la sierra se regresan al lugar original de ellos. Claro que ya es distinto, ya no van a sembrar allá en la ciudad, ya tienen que trabajar por un pago, ya tienen que ceñirse a un horario. Los niños van a tener que ir a las escuelas mestizas, no en español, no en su lengua. ¿Trae consecuencias? Sí. Hay muchos que sí hablan tarahumara y hay otros que ya no hablan. Los que están muy chavos, que ya, como los padres, pues no les enseñan a hablar en tarahumara y ya nomás les enseñan a hablar puro en español. Pues que como es uno de allá, ¿cómo se le va a olvidar uno? Pues es muy bonito hablar en tarahumara y hablar en 2 idiomas. Cuando los desplazados vuelven de visita a sus comunidades, suelen ser recibidos como extraños. No, pues ya cuando llegan con otras ideas y ya no es lo mismo como estar aquí todo el tiempo. Por eso ya muchos ya no quieren hablar el rarámuri. ¿Por qué? Porque ya aprendieron el español. Y ya no quieren bailar a las fiestas. ¿Por qué? Porque pues ya duró mucho tiempo por allá. A pesar de la situación crítica que enfrentan los tarahumaras, aún hay esperanza. No podrán frenar los efectos del cambio climático, pero sí pueden actuar contra la deforestación que ha devastado sus paisajes y agotado sus reservas de agua. Estamos batallando. A veces falta la lluvia, casi no llueve. El pozo nomás que se llueve, entonces sí hay el agua. Y cuando ya no llueve, entonces ya se seca. Nosotros tenemos que cargar hasta allá abajo un pozo. Guadalupe Torres recorre largas distancias hasta el lago Arareco, a mediodía de camino, para conseguir agua con la que abastecerse durante 3 días. Guadalupe ha llevado la reforestación a su comunidad, el remoto asentamiento de Majimachi. Eso sí ayuda. No cortamos los pinos o de todo árbol que hay aquí. Se nace en el agua. Además de utilizar técnicas modernas para reforestar bosques con pinos, palmeras y sotores a partir de semillas con el objetivo de reparar el daño que la tala ilegal ha causado en su entorno, Guadalupe conciencia a los jóvenes de su pueblo sobre la importancia de conservar su precioso entorno natural. Hacemos reuniones aquí y luego hay que decir las niñas se cortan en el barranco ese sotol porque lo dejan tirado y nosotros estamos hablando más bien que el niño que no se corte. Los tarahumaras sienten una profunda conexión con estas tierras. Si bien es cierto que los efectos negativos del cambio climático son cada vez más perceptibles, la historia de resiliencia de esta comunidad indígena deja entrever cuál será su futuro. Hace 120 años, 130 años anduvo por aquí Karl Lumholtz, un noruego, y una de sus preocupaciones era ¿cuántos años durarán todavía los pueblos rarámuri? Y yo diría que actualmente ha duplicado el número de los que conoció él, y sus costumbres, unas son
exactamente las mismas que él describió. Pues a lo mejor me regresaría para allá, para la sierra. Pues que se vive más a gusto uno allá, es más tranquilidad que acá. No, en ciudad ni ves nada allá, no hay ni para dónde mirar ahí nomás, donde puedes escuchar también un pájaro que está cantando, puedes ver unos águilas también. Pues aquí vivimos más a gusto pues que en la ciudad, aquí más feliz para toda la vida. El exceso de nitrógeno en el sargazo como resultado de la actividad humana ha provocado que estas algas se conviertan en un hábitat de naturaleza muerta que invade las playas de Florida y el Caribe en niveles como no se había visto hasta la fecha. Las playas están abarrotadas de macroalgas de olor nauseabundo. En este episodio de América Ahora exploraremos el impacto catastrófico que tiene esto en los ecosistemas costeros y en pesquerías. Donde María prácticamente vive sobre el agua. Un pescador comercial que vive en Florida Keys desde hace 45 años. El agua de allí no tiene mala pinta, Don. No, parece relativamente buena en comparación con el canal que acabamos de cruzar. Aún así no puedes ver el fondo. Años atrás se podía ver el fondo, esponjas marinas y demás. Para el observador casual, las aguas poco profundas con manglares y praderas de pastos marinos son un paraíso acogedor. Pero aunque parezca bonito, para de María ya no es lo que solía ser. Principalmente el coral muerto. La mayoría de los arrecifes ha muerto. La calidad del agua ha empeorado. La visibilidad ciertamente ha empeorado bastante. Hay muchas algas y ausencia de peces también. No creo que ninguno de los cambios que he visto haya sido para bien. Para un pescador comercial, el escenario que Don describe es preocupante. La pesca es el modo de vida en Florida Keys y en todo el estado. Gente de todos los rincones del mundo viene tan solo para pescar en las aguas de Florida. Estados Unidos ostenta un total de 2.816 récords en los Juegos Mundiales de Pesca. Florida acumula más de 900. La pesca es un actor económico importante. Según las estadísticas de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, la pesca recreacional tiene un impacto económico de casi 14.000 millones de dólares y sostiene 120.000 empleos. La pesca comercial genera otros 3.200 millones y respalda más de 75.000 trabajos. ¿Aún puedes ganarte la vida a través de la pesca comercial? Sí, se puede. No vas a hacerte rico. La mayoría de ellos apenas aguantan. Ahora se ven a muchos hombres vendiendo, concretamente a pescadores de langostas. Los pescadores comerciales de Florida recolectan anualmente 80 millones de libras de gambas, cangrejos de piedra, langostas y cangrejos azules. En Keys, las grandes capturas son la langosta y el cangrejo de piedra. Si desaparecen las langostas y los cangrejos de piedra, eso es todo. Los establecimientos que venden pescado se irán a la quiebra. No hay nada más que les ayude a salir a flote. Don será el primero en decir que lo que él y otros pescadores ven no es científico, sino anecdótico, basado en décadas de experiencia. En la mayor parte de lugares alrededor de Florida, los peces siguen siendo abundantes. Pero hay signos de alerta. El Indian River Lagoon, en la costa este de Florida, es uno de ellos, con una extensión de 156 millas. El Indian River Lagoon fue una vez una de las mejores pesquerías del estado. Ya no. Lo que solía ser un fondo exuberante cubierto de hierba marina, es ahora en la mayoría de lugares tierra estéril. A pocos meses para que acabe el año, más manatíes, unos 800, ya han muerto en Florida. Solamente 300 de ellos en el condado de Brevard, que se extiende a lo largo de la laguna. Sin hierba marina para alimentarse, los científicos creen que la mayoría de manatíes se murieron de hambre. Hay una multitud de pecados humanos que nos han llevado a este punto. Aguas residuales, desechos humanos, fertilizantes que llegan a los océanos, ríos y al Indian River Lagoon, incrementando los niveles de nitrógeno. Como biólogo marino les sigo diciendo a mis estudiantes y a los futuros biólogos marinos que los océanos y los mares son los destinatarios de los vertidos procedentes de la tierra y los ríos. Ralph Turingan es biólogo marino en el Instituto de Tecnología Florida en Melbourne, Florida. Asegura que el impacto de lo que equivale al vertimiento humano se amplifica dramáticamente por el cambio climático.
Lo que ocurre con el deterioro del hábitat es que estás eliminando estructuras diferentes que peces distintos utilizarían. Y cuando esas estructuras ya no están, pierdes las poblaciones. Van a donde pueden sobrevivir mejor. Eso es exactamente lo que sucede, según el biólogo marino Brian Lapointe, de la Universidad Atlantic de Florida. Es lo que he estado diciendo durante años. Este problema de sobreenriquecimiento mata a pastos marinos y arrecifes de coral. Sin hábitat no hay pescado. Sin hábitat no hay manatíes. No habitat, no manatees. Basándose en los últimos 5 años desde que hablamos por última vez, ¿diría que la laguna está en mejores condiciones que hace 5 años? Diría que la laguna continúa en espiral descendente. Estás diciendo, espera, ¿cómo contribuye el cambio climático a esta espiral descendente? La respuesta, el aumento del nivel del mar. Decenas de miles de hogares a lo largo de la laguna tienen viejos tanques sépticos con fugas. El 90% de estos tanques sépticos no cumplen con el código estatal para la separación entre el campo de drenaje y la parte superior de la capa freática estacionalmente alta. La laguna es un microcosmos de cómo el aumento del nivel del mar puede empeorar el daño que los humanos ya están creando. En una escala mucho mayor, incluso las algas se ven afectadas por el cambio climático y una sobrecarga de nitrógeno. Esta es la playa de Cocoa y hasta donde se puede ver, la costa está cubierta de algas. Son arrastradas a tierra por fuertes vientos. Es mucho más que una horrible ofensa a la vista. Los nidos de las tortugas marinas están ubicados aquí y las crías tendrán problemas para llegar al océano a través de este caos. Las algas marinas, conocidas como sargazo, se extienden por millas de norte a sur. Mucha gente no quiere venir a la playa debido a las algas. Este es mi primer año aquí y la experiencia no es muy grata. Nadie quiere olerlo y caminar sobre él. Es muy desagradable. Y no es solo aquí. A unas 200 millas al sur se encuentra Isla Morada, en Florida Keys. El sargazo está por todos lados. Fuimos con Lapointe hasta Bahía Honda State Park, no muy lejos de Key West. Mira esto. Eso es sargazo. Pueden ver que hay un poco de pasto marino aquí. Y briznas de pasto de tortuga muerta ahí. Un poco de hierba de manatí. ¿De dónde procede? ¿Cómo es que tienes todo esto? Toneladas y toneladas de ello. Esto es como la berenjena que se comió a Chicago. Solo crece y crece y crece. Y no es probable, como afirma Lapointe, que estas floraciones desaparezcan en los años venideros. Solo empeorarán. Observa esta imagen satelital. El color rojo que se extiende desde la costa de África, a través del Atlántico y el Caribe, es una enorme capa de sargazo. Una extensión de 8.850 kilómetros. Lapointe asegura que es la mayor floración dañina de algas en el planeta, agravada, según cree, por eventos de lluvia extrema vinculada al cambio climático, que permiten más nitrógeno en la mezcla. Si miras a lo largo de la cuenca atlántica donde crece el sargazo, hay importantes salidas de ríos que drenan la tierra, con toda la actividad humana, deforestación, quema de biomasa, polvo sahariano y episodios de lluvia extrema. ¿Cuáles son causadas por el cambio climático? Aquellas causadas por el cambio climático provocan escorrentías e inundaciones masivas en estas cuencas fluviales que descienden a los océanos, proporcionando nitrógeno, nutriente clave, al sargazo. ¿Estás preocupado? Estoy preocupado. No tiene buena pinta cuando ves una floración a esta escala. Nunca hubiera predicho que el sargazo estaría tan fuera de control como hoy. Esto es mucho más que una revelación, incluso para mí, hasta el punto de que tengo mucho miedo de que estemos empujando a este planeta más allá del punto de no retorno.
a point of no return. En 2018, solamente la limpieza de las playas de la costa caribeña costó 120 millones de dólares. Y este florecimiento masivo de sargazo, un tipo de alga, también está reduciendo el oxígeno en el agua y obligando a los peces a emigrar a otro lado, convirtiendo la zona en un hábitat potencialmente muerto. A las pesquerías de Florida y Texas les preocupa que estos florecimientos masivos afecten a las capturas de peces, como ya ha pasado en el Caribe. Sabemos por los datos que vienen del Departamento de Pesca de Barbados que estas floraciones masivas de sargazo en realidad están causando una disminución en la pesca de maji-maji en Barbados y también en el pez volador. Hay un gran caladero en Barbados. En cualquier lugar hay entre un 35% y un 50% de reducción en el rendimiento pesquero. Otra señal de alerta para la industria pesquera de Florida se encuentra bajo la superficie de la costa este. El tercer mayor arrecife de coral del mundo se extiende a lo largo de 580 kilómetros desde Palm Beach a Dry Tortugas, al oeste de Key West. Originados hace 10.000 años al final de la edad de hielo, los científicos aseguran que solo el 2%, sí, solo el 2% de los corales originales permanecen vivos. Una de las causas, según explica Ralph Turingan, es el calentamiento de los océanos causado por el cambio climático. Las aguas calientes son malas para los peces porque no tienen suficiente oxígeno. El efecto del cambio climático está cambiando la temperatura del agua, la acidificación y el contenido de dióxido de carbono. Esos peces pueden escapar si tienen la capacidad para ello. El arrecife es un hábitat y zona de alimentación para los peces. Sin hábitat no hay peces. Turingan afirma que los peces seguirán adelante si pueden. Pero ahora mismo no hay suficientes pruebas científicas para decir que los peces de Florida están haciendo las maletas, al menos de momento. So there is this shifting in fisheries, right? Hay un cambio en las pesquerías, en lo que solía haber disponible, por ejemplo, y esto es hipotético. Pescados como el atún solían estar disponibles para los pescadores de Filipinas. Ya no están allí. Han muerto, ha disminuido la población. Una de las posibilidades es que se hayan trasladado a Tailandia, Vietnam e Indonesia. Un clima diferente es correcto. Temperatura del agua distinta es correcto. Así que puede que los peces estén allí, pero que no sean lo que eran antes. ¿Se necesita investigar más sobre este movimiento de peces? Hay receptores en zonas clave a lo largo de la costa este. Muchos de ellos se encuentran en el Indian River Lagoon. También hay peces con identificadores, por lo que podemos rastrear sus patrones de movimiento mirando la frecuencia de los receptores. Es una gran herramienta para cuantificar cómo estos cambios causados directamente por el cambio climático afectan al comportamiento de los peces. This is a great tool to actually quantify how these changes that are directly caused by climate change affect the behavior of fish. La floración masiva de sargazo, el récord de muertes de manatíes y de corales causado por los humanos, acrecentado por el cambio climático, van más allá de la preocupación, no solo en Florida, sino en todo el planeta, según afirma Brian Lapointe. No sé cómo podría quedarnos más claro a todos que estamos cruzando una línea de no retorno en este planeta. Donde María teme que Lapointe tenga razón, pero la pesca y el buceo son sus medios de vida. No conoce mucho más. Voy a aguantar ahí unos años más. Lo disfruto porque buceo. Aún disfruto de una parte de ello. Y si puedo conseguir suficiente para pagar mis facturas, perfecto. Siempre y cuando haya suficiente pescado, no se irá a ningún lado. Y bien amigos, así terminamos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Se despide de ustedes Octavio Fernández. Gracias y hasta la próxima.